Bien, de nuevo buenas tardes, ¿cómo les va? En este video vamos a continuar hablando sobre lo que se desarrolló en el día de ayer, en la clase de ayer, sobre las órdenes religiosas. Pero en este caso exclusivo vamos a hacer hincapié sobre dos órdenes religiosas particulares que tuvieron su impronta y dejaron su marca en la ciudad de Mendoza. En primer lugar, los agustinos. ¿Y cuáles son las razones de estudio? ¿Por qué nos interesa que conozcan el tema de los agustinos? Primero, por la labor misional que ellos desarrollaron sobre este elemento humano, sobre los negros y los esclavos. Y el segundo aspecto va a ser el que nos interesa que ustedes estudien, es el aspecto económico. Ellos tuvieron una importante influencia en la vitivinicultura de Mendoza. Luego, los jesuitas, vamos a hacer hincapié en el tema de evangelización que ellos desarrollaron sobre las poblaciones prehispánicas o aborígenes. Luego, su labor educativa, una pequeña referencia a su aspecto económico y sí, después hay que tocar realmente un tema muy importante relacionado con los jesuitas, que su expulsión y las consecuencias que esto produce. Vamos con los jesuitas primero. Esta es la cronología que ustedes que deberían manejar para tener un poco la referencia de la instalación de los jesuitas en Mendoza. Desde el siglo XVII ya se encuentran en Chile, y esto de depender de la provincia del Paraguay es una jurisdicción religiosa, no tiene que ver con la jurisdicción política del Imperio Español. Ya pertenecían a la provincia jesuítica del Paraguay. En 1608 se funda la residencia en Mendoza. Y ahí es interesante porque hay algunos donantes, hay algunas familias que van a donar sus bienes para la instalación de esta orden religiosa. Y luego un punto importantísimo va a ser la fundación del Colegio de la Compañía del Santo Nombre de Jesús, o mejor conocido como el Colegio de la Compañía. Va a desarrollar una tarea realmente muy importante en lo que hace a educación de los hombres o de los jóvenes, no así el tema de las mujeres, que esto lo vamos a ver más adelante. Luego van a fundar la escuela de primeras letras, y después va a tener un datito importantísimo a nivel universitario con la creación de 2 cátedras. La primera iglesia de los jesuitas estaba situada sobre Beltrán, Ituzaingó, Chacabuco y Montecaseros, ahí cerquita del área fundacional. Aquí tienen un mapa de lo que era la provincia jesuítica del Paraguay, donde ustedes pueden ver un poquito de entra en este sector. O sea que esto era toda la provincia jesuítica del Paraguay. Tengan en cuenta que los jesuitas llevaban una administración política de sus distintas instalaciones religiosas. Bien, ¿por qué es importante la labor misional? Tengan en cuenta que los jesuitas, junto con la fundación de su orden, van a desarrollar una tarea muy importante en la evangelización de los aborígenes. ¿Y cuál es esa tarea? Que ellos primero aprenden las costumbres de los aborígenes del lugar y luego, en este caso, aprenden hasta su idioma, sus modos, y luego que han sido medianamente aceptados en la comunidad aborigen, ellos comienzan la tarea de evangelización. Entonces digamos que la característica específica de la evangelización de los jesuitas tiene que ver directamente con, primero, que sea aceptado por la comunidad a la que ellos se acercan, y luego aprenden sus costumbres y luego empiezan la evangelización. Entonces, esto los lleva, como en el caso que lo vamos a ver ahora, a aprender el idioma del nativo, y en este caso el Milcayac y el Allentiac, que son las 2 lenguas que se hablaban en esta región por nuestros huarpes. Una vez que han sido aceptados por las comunidades, comienzan su labor doctrinal a través de la instalación de doctrinas. Y a veces son doctrinas, o sea, un grupo de sacerdotes que se van moviendo por distintas regiones, los llamados curas doctrineros, que son los que van llevando la palabra de Dios a los aborígenes en las distintas comunidades que estaban.
Estas doctrinas se instalaron en el sur de la provincia de Mendoza, también en La Paz, Corocorto, con Luján, que es Barrancas, Valle de Uco, y por supuesto en las lagunas de Guanacache, y acá tienen la imagen del fondo de la capilla de lagunas de Guanacache. Entonces, si le llegamos a interrogar esto, acuérdense de este tema, que ellos primero necesitan ser aceptados por la comunidad, que conozcan sus costumbres y luego comienzan su labor misional. En cuanto a su labor educativa, es realmente fabulosa para la época. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense, hasta ahí llegamos. Fíjense la tarea educativa que desarrollaron. Primero se fundan, como lo vimos en la primera filmina, de letras con el Colegio de la Compañía. Luego, en 1616, el colegio donde teníamos como resultado. Luego se instalan los segundos cursos de enseñanza y aquí viene el primer puntapié inicial en educación universitaria. En 1757 van a pedir la creación de la Cátedra de Filosofía. Es un punto importantísimo en lo que hace a evolución de la educación en la provincia. Van a elevar en 1762 un proyecto de universidad, o sea que realmente el empuje hacia la educación de la población mendocina realmente fue muy importante el dado por los jesuitas. Punto aparte de esto es una consideración sobre su biblioteca. ¿Cuándo hemos empezado a valorar esa biblioteca? Cuando se produce la expulsión de los jesuitas y una entidad política es la que va a tener que administrar lo que queda. Y cuando se hace la evaluación de la biblioteca, realmente se puede apreciar estos siglos XVI, XVII y XVIII, realmente con un número de volúmenes realmente muy importante. Esto lo van a tener en la bibliografía y en Juan Draghi Lucero, Guillermo Furlon también lo habla, o sea, donde el aspecto importantísimo que tuvo la biblioteca, ¿por qué? Porque ahí se formaron los principales dirigentes de Mendoza. Realmente muy importante el tema de la biblioteca. Luego, después hemos señalado aquí en la filmina al padre Luis de Valdivia. ¿Y por qué lo destacamos? Porque Luis de Valdivia, a través de su acción con la evangelización de los indígenas, desarrolló una tarea realmente importantísima. ¿Y cuál fue esa tarea? El hecho de traducir algunos rezos y el confesionario del español, traducirlo al idioma aborigen. Es decir, un trabajo realmente enorme que desarrolló este sacerdote, tratar de transcribir parte de los rezos y lecciones de español, llevarlos al idioma de los huarpes. Es realmente una tarea encomiable, que eso ustedes lo pueden encontrar hoy en ese diccionario, y ese confesionario de Luis de Valdivia está publicado, tanto en nuestra facultad se encuentra, cuando volvamos desde la pandemia lo vamos a poder manejar, no está en formato digital, y se han hecho dos versiones. Hay una antigua como de 1940 y desde la Facultad de Artes, un profesor de la Facultad de Artes hizo una nueva versión que está muy interesante. Bien, y he dejado estos dos puntos para el final. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el confesionario y con la tarea del padre Valdivia, que es la elaboración de este diccionario bilingüe español Milcayac Allentiac. Es una documentación valiosísima. Y luego, por último, quiero nombrar las cartas anuas dentro de la labor educativa. ¿Qué eran? Las cartas anuas eran unos resúmenes que los sacerdotes hacían anualmente sobre su labor confesional y arrojan muchísima información. Acá no los quiero aburrir con este texto, acá les defino qué son las cartas anuas y dan dos conceptos
aspectos sobre encomienda, maloqueo y denominación de grupo. Es decir, que este aspecto, ya esto es lo que decíamos, fuente, aquí bueno, fuente es escrita, pero aquí te vas a topar con un problema, ¿por qué? Porque están en castellano antiguo, entonces el historiador debe aguzar un poco su ojo en este aspecto. Se los dejo para que lo miren después, cartas anuas y la información que ellas arrojan. Posteriormente, vamos a ver el tema de la evangelización. Como se los dije recién, en un primer momento lograban que fueran aceptados en la Biblia. Fíjense, doctrina cristiana y catecismo en la lengua alyentia, que corresponde a la frontera, y confesión de la Compañía de Jesús. O sea, un trabajo realmente importantísimo de este cura Valdivia. Y después vemos ahora aquí el tema del adoctrinamiento. Se les hizo un confesionario, y en ese confesionario se le iban preguntando un pecado. Y eso es realmente importante porque desde el punto de vista de la historia de las religiones uno puede comparar cuáles eran las creencias a través de las preguntas del confesionario, cuáles eran las creencias de los huarpes. Aquí tenemos la traducción de El Padre Nuestro y cómo persignarse. Bien, en cuanto ya a la labor económica, ellos desarrollaron algunos establecimientos industriales por la cantidad de bienes que recibieron, que ustedes lo saben, de Carlos III, se produce la expulsión de las órdenes del Imperio Español, la orden jesuita, y cuyos expertos maestros la niñez y la juventud. Fundamentalmente lo que se le puede, hay que señalar es la gran pérdida a nivel educativo con la expulsión de los jesuitas. Bien. Vamos al otro tema interesantísimo también, que son los agustinos. Yo les dije, el tema de la catequesis o la evangelización sobre los negros, ellos, fíjense, van a recibir en 1649 un predio, una donación, en la cuarta sección, Alberdi, Urquiza, Ituzaingó y Montecasero. Y luego van a tener la segunda capillita San Nicolás de Tolentino, donde hoy Carrascal, si tuviéramos que decir, muy cerquita de la Plaza Independencia, aproximadamente a un par de cuadras. Fíjense las herencias que recibieron: esclavos, tierras, una propiedad en el Carrascal que tenía bodega y tenía viñas, una estancia del otro lado del río, propiedades en el Carrizal y en San Luis, carretas, bueyes y cantidad de bienes económicos que hizo que desarrollaran una tarea económica importantísima. Aquí tienen la ubicación donde estaba la capilla de San Nicolás de Tolentino. Los esclavos que ellos recibieron, y esto si se pueden acordar, de 19 esclavos pasaron a tener 300. Y las actividades que hacían fundamentalmente es esta: la construcción de vasija binaria, la construcción de esos grandes odres de cerámica que servían para el transporte de vinos. Una tarea fabulosa que ellos hicieron, los agustinos. ¿Qué áreas tenían cultivadas? Acá hay una comparación para que tengan una idea de estos bienes económicos que manejaron. Los mercedarios, 16 cuadras. ¿Cuántas áreas tenían cultivadas? Santo Domingo tenía 3. Retomo porque se cortó un segundito el micrófono. En cuanto a la producción de vinos, esto está medido en arrobas y acá tienen la comparación. Fíjense la producción de vino: 900 arrobas en el año 1780. Realmente importantísima la producción que tenía. Bueno, ¿qué producción, qué actividad comercial? La comercialización tanto de los vinos como de los productos derivados, con carretas propias, que para la época es realmente interesantísimo. Además desarrollaron tareas de minería en Uspallata, y la acción de su acción social o religiosa está dada sobre los negros, los esclavos, los mulatos, y este es un dato interesantísimo. Era tanto el trabajo que tenían que darle un día libre para que hicieran sus tareas para otros empresarios. Jóvenes de Historia de Mendoza, les agradezco que me hayan acompañado en esta clase sobre jesuitas y agustinos, y les dejo un saludo enorme. Nos veremos, Dios mediante, en otra clase. Muchas gracias por su atención.